Buenos días, buenas tardes o buenas noches mis queridos suscriptores. Les recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 18. Orleans 7. Su plan se elaboró rápidamente. A pesar de que la aparición de un ejército a sus puertas y su posterior adquisición de dicho ejército fue una bendición inesperada, no cambiaría demasiado sus planes. Porque estos eran hombres mortales y de poca utilidad contra los Servants. Wyverns, sin embargo, uva, y mucha. Afirmó Jeanne, con los brazos cruzados. Para cuando llegues al castillo que ha desplazado a Tyrs, querrás tener suficiente para tapar el sol cuando disparen tus cañones. Desearía que nuestras opciones fueran mejores, pero hay suficientes pueblos y aldeas abandonadas, o simplemente pequeños asentamientos entre estos lugares. Y allí deberías poder recolectar suficiente metal para ser suficiente en caso de necesidad. Clavos, tenedores, cuchillos, cualquier cosa que puedas conseguir, siempre que puedas envolverlo en una lona y dispararlo con un cañón, debería romperse, a través de un wyvern, o al menos de sus alas. Jeanne estaba sorprendentemente entusiasmada con el tema de los cañones, notó Kratos. Giles asentía con la cabeza ante las órdenes cada vez más apasionadas de Jeanne, con el aire de un hombre que hacía tiempo que se había acostumbrado a esto. Estaremos listos, Lady Jeanne. Dentro de 4 días, estaremos listos para asediar a Tyrs. Las palabras de Giles parecieron sacar a Jeanne de su fuga inducida por el cañón. Lamento preguntarte esto, Giles. Si solo fueran wyverns, algunos de tus hombres morirían, pero eso es la guerra. Pero una vez que comiences tu ataque, eso llamará su atención, y. Giles puso una mano sobre el hombro de Jeanne. Nos dices que estos enemigos buscan no solo la muerte de Francia, sino de toda la humanidad. Jeanne, nuestras vidas serían un pequeño costo, en conjunto, para detener tal cosa. Jeanne inclinó la cabeza. Parece demasiado pedirte, incluso comparado con la calamidad que enfrentamos. Y gastar las vidas de tus hombres, tu vida, como si fuera una moneda, simplemente para ganarnos tiempo con una distracción, se siente mal. Esa es la carga del mando, retumbó Kratos. El peso de esas vidas que tienes y que, en ocasiones, debes sacrificar por un objetivo mayor. Esas vidas permanecerán contigo mientras vivas. O, en el caso de un Servant, posiblemente para siempre. Jeanne hizo una pausa y miró al suelo. Realmente nunca será más fácil, ¿verdad? No, dijo Kratos, sacudiendo la cabeza. No, no lo hace. Era una de las innumerables razones por las que se había sentido tan incómodo con el manto de general cuando se reunieron para derribar al Ragnarok en Asgard. Jeanne se cruzó de brazos, con una expresión decidida en su rostro. Entonces tendremos que hacerlo aún mejor de lo que estábamos planeando. Cuanto antes recuperemos el Grial, menos de estos valientes tendrán que dar sus vidas por nosotros. Detrás de ellos, otro grupo de hombres regresó del castillo de Exegite, amontonando sus cargas. Lys había abierto las puertas para suministrar al heterogéneo ejército cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Cubiertos, lienzos, alimentos. Como ella misma había dicho con morbo pero jovialidad. Ya no los necesitaré por mucho tiempo. Junto a ellos estaba Siegfried, que se había unido al trabajo, utilizando su mayor fuerza como sirviente para transportar cargas que requerirían muchos hombres para transportar, acelerando enormemente el saqueo del castillo. Al otro lado del campo, se encontró con los ojos de Kratos y Jeanne. Ella sintió. Estamos a punto de partir. Casi todo lo que podría ser útil ha sido tomado del interior del castillo. Lady Killoy ha ido a buscar a Lys. Creo que desea despedirnos. Kratos gruñó, enviando un mensaje a lo largo de las cuerdas de su mente a Medusa para que despertara y buscara a Mash. Había permitido que la niña descansara lo más posible antes de partir, dado que su sueño había sido interrumpido y no poseía la resistencia de un sirviente adecuado. Unos segundos más tarde recibió la confirmación. Las mujeres estaban bajando. Kratos. Si estamos a punto de irnos, ¿puedo? Él suspiró. Avenger había estado preguntando constantemente desde que se había elaborado un plan, y la había pospuesto tanto como pudo.
Ahora que su partida era inminente, no veía motivos para no complacerla. Sí. Puedes. Hubo una lluvia de oro y entonces, de repente, Hiye se encontró siendo abrazado fuertemente, a pesar de que solo tenía un brazo presente, por una Jeanne más oscura. Un hecho que no parecía saber qué hacer. ¿Qué? Se quedó mirando durante un largo momento, mirando la pálida cabellera enterrada en su pecho, y luego la Jeanne real. ¿Quién es? Esta no puede ser la bruja dragón. Jeanne suspiró, su expresión era medio entre una sonrisa y un ceño fruncido. No, tienes razón, esa es la bruja dragón. Es una historia demasiado larga para contarla, Hiyes, pero confía en que ella está de nuestro lado. Él por ahora quedó tácito. Si Hiyes no se hubiera quedado mudo por esta revelación, Avenger retrocediendo y mirándolo con los ojos llenos de lágrimas, le habría robado la voz por completo. Oye, Hiyes. No me conoces de Eve, pero solo quería hacer eso y decirte gracias. Cuando estaba en mi punto más bajo, me diste una patada en el trasero para recuperarme. Así que, pase lo que pase en tu futuro, intenta recordar que ahora hay 2 Jeannes que te amaban. Es por ti. Estoy aquí ahora, intentando salvar a Francia en lugar de destruirla. Ella lo abrazó de nuevo, con fuerza, luego se apartó y volvió furiosa al lado de Kratos. Expresión que desafiaba a cualquiera a decir algo sobre cómo todavía se estaba limpiando la cara. Kratos la miró a los ojos y sintió un suspiro resonar a través de su hilo de fuego. Lo sé. Mentí. Todavía odio a Francia. Y eso no va a cambiar nada de cómo se desarrolla su vida. Todavía se va a mezclar con ese maldito enfermo de Prelati, y todavía va a morir como un monstruo. Pero tal vez cuando esté en su punto más bajo, podrá recordar lo que le dije y se salvará de la desesperación absoluta antes del final. Es estúpido, lo sé. Pero le debes la vida. No necesitas dar explicaciones, no a mí, Vengador. Kiyohime abrió las puertas de la sala del trono, que había sido renovada recientemente a la luz del puesto planeado por Liz en su castillo. Habían arrastrado una mesa grande al centro de la habitación, y en el centro había un mapa del castillo de Exegte. Liz estaba encorvada sobre el mapa, murmurando para sí misma y dibujando en él con lo que parecían ser marcadores mágicos. Entonces, no puedo usar el mismo truco en todas las escaleras, o él las esperará. Probablemente haga que la mitad de ellas colapsen si no comienzas con el ladrillo correcto, tal vez aceite para los demás. O tal vez manantiales. Ella miró fijamente el mapa, masticando el extremo del marcador. Kiyohime sonrió. Liz estaba tan absorta en su conspiración que la chica ni siquiera la había oído entrar. En silencio, como una auténtica dama japonesa, avanzó hasta quedar casi justo detrás de Liz y luego, cuando sintió que era el momento adecuado, habló. Tras nada bueno, lagarto con volantes. El indigno grito de Liz valió la pena. El hecho de que saltó lo suficientemente alto como para tocar el techo abovedado fue simplemente la guinda del pastel. La serván rosa fulminó con la mirada a Kiyohime durante el momento que le tomó a su corazón tranquilizarse, no ayudada por la pequeña sonrisa engreída que la chica estaba usando. Dulce tío Vlad, Kiyo, no me hagas eso. Kiyohime inclinó la cabeza, la imagen de la inocencia. Pero estabas trabajando tan duro que apenas pude molestarte, especialmente cuando te concentras tan intensamente en algo que no es tu carrera de ídolo. Liz la miró aún más intensamente, si eso fuera posible. Supongo que el hecho de que estés aquí significa que es hora de que se vayan. Kiyohime asintió. Sí. Pensé que querrías despedir a Anchin y al resto de ellos. Ella giró sobre sus talones. Mejor date prisa, tenemos una larga distancia que recorrer y no mucho para hacerlo, no creo que te esperen si te tomas tu tiempo. Estaba a medio camino de la puerta, cuando la voz preocupada de Liz la detuvo en seco. Kiyo. Acabas de llamar a Kratos Anchin. No, no lo hice. Dije Kratos. Volvió la cabeza para mirar a Liz. Él y yo tuvimos una larga conversación anoche, antes y después de que me salvara. Él no puede ser Anchin, ni siquiera es de este mundo. Y. Todavía ama a su difunta esposa. Ella sacudió su cabeza. No, debes haber escuchado mal. Ella comenzó a alejarse de nuevo. Vamos, no queremos hacer esperar a todos.
De verdad, pensó mientras salía de la sala del trono. Sé que Kratos no es Anshin. Me lo dejó muy claro. Pero él te salvó, dijo otra voz, su voz. ¿Quién sino tu Anshin haría eso? Y ha estado casado antes, eso significa que tiene experiencia. Nada de andar a tientas en tu noche de bodas, parece que sabe cómo complacer a una mujer. E imagina que te presionan contra todos esos músculos. No, él no es Anshin. Es solo una bonita fantasía a la que aferrarse. Solo una fantasía, mi imaginación demasiado activa es entretenida. Nada más y nada menos. Distraídamente, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, empezó a tararear para sí misma. Era el coro nupcial. Partieron poco después, una vez que los últimos rezagados salieron del castillo. Mash, con una cabellera algo domesticada por el desorden en el que se había convertido mientras dormía, y una Fou todavía cansada, con Medusa siguiéndola detrás. En los momentos en que esperaban que llegaran Kiyohime y Liz, ella había dejado a la criatura en el suelo para permitirle tener unos momentos de libertad antes de que comenzara su larga marcha, en la que sería enviado a cabalgar dentro del escudo de Mash. Mientras el pequeño animal se despertaba y olfateaba a los recién llegados, Medusa sacó un peine de algún lugar y suavemente comenzó a cepillar el cabello de la niña hasta dejarlo en orden. Unos momentos más tarde, Kiyohime se unió a ellos, con Liz pisándole los talones. Luego se produjo una ráfaga de despedidas entre lágrimas, al menos de la chica dragón rosa, aunque Avenger casi parecía menos feliz por la despedida de lo que uno esperaría. Finalmente, Liz se paró frente a Kratos. Elizabeth, él empezó. ¿Qué decirle a alguien que se estaba sacrificando, de buena gana, por ti y los tuyos? Liz le dio un golpe en el estómago. PFFFT, llámame Liz, Futsi. Elizabeth me hace sentir como esa vieja bruja que se baña en sangre. Y no te preocupes por esto. Te lo dije anoche, conozco lo que está en juego. Llámalo nobleza o yo iluminado. Interés, pero no me obligarás a hacer nada que no quiera hacer aquí. Con las manos en las caderas, de alguna manera daba la sensación de que lo estaba mirando fijamente, a pesar de la diferencia de altura. Pero, dijo, su dedo apuntando justo entre los ojos de Kratos. Si realmente quieres hacernos cuadrados, quiero verte al frente y al centro en algunos de mis conciertos. Y correr la voz también cuando regreses a tu mundo. ¿Cuántos ídolos tienen la oportunidad de volverse virales? Un mundo completamente diferente. Ella miró detrás de ella. Siggy Wogi, ¿podrías? Siegfried, que había estado conversando con Gilles, se sobresaltó y luego asintió. Sí, un momento, Lady Liz. Se acercó a ella y luego se arrodilló y juntó las manos. Liz tomó con cuidado sus manos unidas y luego levantó a la niña más pequeña, levantándola hasta que estuvo a la altura de los ojos de Kratos. La chica se pavoneó. Mucho mejor. Realmente eres alto, ¿no es así, Futsi? Si me convocas, no creo que seas un gran manager, pero podrías ser incluso mejor portero que Siggy Wogi. Mucho más aterrador. Ahora, quédate quieto. De repente, Kratos encontró su cuello rodeado por los brazos de la chica, mientras ella se había lanzado a abrazar al espartano. Supuso que debería haberlo visto venir. Todos los demás de su pequeño grupo, excepto Fou, que había recibido lo que la niña había descrito como un abucheo, habían recibido un abrazo similar de la niña. Su voz en su oído, tan suave que tuvo que esforzarse para escucharla, lo sacó del inusual contacto físico. Ten cuidado con Kiyo. Hace un momento, cuando vino a buscarme, te juro que te llamó Anshin. Ella lo niega totalmente, pero sé lo que escuché. Sé que ustedes dos hablaron, pero también salvaron a Kiyo. Ella puede saber que no eres él, pero sigue siendo una berserker. Parece estar en su sano juicio en este momento, pero eso podría cambiar en un instante, solo ten cuidado, Futsi. Con cuidado, Kratos asintió con la cabeza una mínima fracción de centímetro. Los brazos de Liz se apretaron alrededor de su cuello, mostrando que entendía, luego lo soltó y cayó sobre sus pies. Ahora ve a darles un infierno, Futsi. La próxima vez que te vea, quiero saber todo acerca de cómo salvaste a Francia. Castillo de Exegte. 2 días después de la salida de Caldea, Baldur escupió sobre los últimos jirones de oro, mientras se desvanecían en la nada. 2 días.
Había estado estancado durante 2 días completos. Y no tenía absolutamente nada que mostrar. Un día había sido inevitablemente desperdiciado. Simplemente no era posible curar a Fafnir más rápido. Y si bien podría haber hecho autostop en el jet junto a Berserker, no le quedaba forma de retirarse en caso de que, de alguna manera, hubieran adquirido muérdago. Así que había pasado el intervalo de tiempo mientras su dragón se curaba enviando a Berserker en intervalos aleatorios para bombardear el castillo. Nunca esperó que causara ningún daño real, y no lo hizo. Como había explicado Atalanta, tenía el doble propósito de vigilarlos e impedir que se relajaran. Y parecía haber servido exactamente para ese propósito. Después del primer ataque sorpresa, la segunda vez que Berserker pasó volando por el castillo, se encontró con un muro de sonido horrible, o eso implicaban las impresiones que había obtenido a través de su vínculo mental. Parecía que el pequeño grupo de Caldea todavía estaba allí. Después de esa muestra de desafío, había trabajado con el Berserker como un perro. Apenas pasó 1 hora antes de que enviara al Caballero Negro nuevamente a gritar al cielo. Y cada vez, el avión se había topado con ese chirrido, confirmando que todavía estaban allí. No es posible que un sirviente pícaro pueda usar ese tipo de poder sin haber contratado a Kratos, y no sin que el hombre mismo esté allí para proporcionar maná directamente. Incluso el maná de un dios sería mucho menos abundante en una gran distancia. No, los tenía justo donde los quería, y pretendía mantenerlos allí hasta que pudiera cerrar sus manos alrededor de la garganta de Kratos. Por supuesto, existía la posibilidad de que se tratara de una trampa. Tal vez, de alguna manera, habían puesto sus manos sobre su pesadilla y lo estaban atrayendo, pero él y Atalanta lo habían repasado una y otra vez. El marco de tiempo simplemente no encajaba. No parecía posible que hubieran podido cruzar las fronteras y regresar en menos de un día, y ninguno de los servants que habían identificado allí parecía capaz de conjurar muérdago de la nada. Pero, ante sus engatusamientos, había esperado hasta que Fafnir estuviera completamente curado, otro mediodía, en lugar de sacarlo tan pronto como estuviera lo suficientemente bueno para volar. Había enviado al Berserker afuera por última vez, solo para asegurarse de que todavía estuvieran allí, y luego partió él mismo. Mientras pasaban sobre los campos de Francia, el Caballero Negro regresando a Orleans, pensó que la cosa casi parecía feliz de que finalmente se hubieran realizado interminables sobrevuelos, de una forma u otra. Cuando estuvo lo suficientemente cerca del castillo, una vez más, ese horrible chirrido estalló, y aunque no le había hecho nada físicamente, tuvo que abandonar su vehículo y acercarse a pie. Al poco tiempo, estaba parado frente a las puertas del castillo. Fue entonces cuando comenzaron sus dolores de cabeza. Todo el castillo, al parecer, había sido preparado con trampas. Nada que pudiera lastimarlo. Al menos, esto confirmaba que todavía no habían podido poner sus manos sobre ningún muérdago. No, el propósito de estas trampas había sido retrasarlo, y posiblemente también enfurecerlo. Escaleras que se derrumbaron cuando estaba a mitad de camino, o que se transformaron en toboganes, las escaleras se hundieron en la piedra y el aceite de repente se derramó por la pendiente. Puertas que provocaron el colapso de los techos, lo que lo obligó a cavar entre los escombros o a dar la vuelta. Escollos que lo arrojaron 1 o más pisos abajo. En una ocasión cayó desde el último piso hasta las mazmorras. Y parecía que se habían realizado más excavaciones, posiblemente para ver si había un río que corría debajo del castillo en el que pudieran arrojarlo y arrastrarlo con la corriente. Si les hubieran dado más tiempo, se estremeció al pensar qué molestias podrían haber armado. A pesar de no tener los medios para hacerle daño, eso no significaba que no lo intentaran. Trampas accionadas por resorte que le disparaban espadas, cables trampa que desencadenaban lluvias de virotes de ballestas equipadas, agujeros asesinos que arrojaban aceite y luego trapos en llamas desde arriba. Incluso en un momento dado tropezó con algo que hacía girar un yunque, nada menos, sobre un colgando una cuerda hacia él. Ninguno de ellos pudo lastimarlo, pero eso lo retrasó y desgastó su temperamento hasta el punto de que literalmente se veía rojo cuando finalmente rompió las puertas de la sala del trono, donde fue recibido por un solo servant. Parecía, a falta de un término mejor, como si hubiera pasado hambre durante meses.
círculos oscuros bajo sus ojos, cabello enredado, su ropa manchada y desgarrada y su piel con una palidez enfermiza, pero sus ojos eran desafiantes. Fue al ver esos ojos que la moneda finalmente cayó. Kratos no estaba aquí, ninguno de ellos, salvo esta pequeña molestia rosada. Ella lo había estado demorando, usando interminablemente su noble fantasma, quemando su propia vida para seguir retrasándolo, dándole tiempo al grupo de Chaldea para escabullirse justo delante de sus narices. Cuando volvió en sí, cuando el rojo desapareció de su visión, la niña estaba hecha pedazos por toda la habitación, desapareciendo rápidamente. Pero su risa burlona todavía resonaba por toda la habitación. Ella había ganado, y ambos lo sabían. Que él la matara era, en el mejor de los casos, pírrico. Kratos y sus aliados no estaban aquí, y no tenían idea de dónde estaban. Las afueras de Orleans. 4 días después de la salida de Caldea, cuando finalmente pusieron sus ojos en Orleans, una onda recorrió al grupo. Habían sido 4 días largos y agotadores, y para finalmente vislumbrar su objetivo. El castillo en sí había visto días mejores. La tristeza y la desesperación se aferraban a él como un sudario. Los cadáveres que Avenger había usado, como ella lo había dicho, como un cartel de mantén alejado al siempre amoroso, todavía yacían esparcidos por las fronteras. Pero, incluso si no lo hubieran sabido, se habrían dado cuenta de un vistazo de que esta era la fuente de los problemas de Francia, tanto de aquellos que buscaban destruirla como de la plaga que lentamente estaba asfixiando la vida de la tierra misma. Un miasma flotaba desde los mismos ladrillos del castillo, lo suficientemente grueso como para poder cortarlo con una cuchilla. Sin embargo, los muros todavía se mantenían fuertes y la puerta estaba cerrada y atrancada. No se podían ver señales de vida desde el interior del castillo, pero Romani lo había confirmado. Había firmas de servants dentro. Por fin, el destino final estaba a la vista. Joder, finalmente, se quejó Avenger. Por crudas que fueran sus palabras, el sentimiento fue al menos compartido por todos ellos, incluso Kratos. Los había hecho marchar a todos, como lo haría con sus compañeros espartanos. Liz estaba dando su vida para atraer la atención de sus enemigos hacia ella, y otros soldados pronto derramarían su propia sangre por la misma razón. No permitirían que esos sacrificios se desperdiciaran llegando tarde. Hay que reconocer que habían seguido su ritmo fácilmente. Había sido lo más difícil para Mash. La niña pudo haber sido una sirviente, pero a diferencia de ellos, todavía necesitaba comer y dormir como un ser humano. Pero nunca había dejado que su ritmo aflojara, lo había mantenido a través de pura determinación y voluntad, siempre justo detrás de Kratos. Nadie comentó cómo, una vez que ella había comido hasta saciarse por la noche, comida siempre tibia, no podían arriesgarse a que se detectara un incendio, aunque Avenger aparentemente pudo calentar los recipientes de metal en los que se guardaba la comida solo con su toque, se había quedado dormida en su saco de dormir hasta la mañana, con Foro acurrucado en sus brazos. Los diversos sirvientes simplemente sonrieron a la cabeza dormida de cabello púrpura, se aseguraron de que la niña estuviera lo más cómoda posible y tomaron varios turnos de guardia, siempre hablando en un susurro, con cuidado de no perturbar su sueño. Incluso Avenger había hecho un esfuerzo por moderar su volumen. Kiyohime resopló, volviendo la nariz hacia el otro sirviente. Idioma, vengador. En verdad, no sé cómo algo tan bajo salió de Jeanne. No te pareces en nada a ella, y lo demuestras de maneras nuevas y más vergonzosas cada día. Kiyohime, a pesar de haber sido una chica noble mimada en su vida, había resistido la marcha tan bien como cualquiera de los otros servants, demostrando que la palabra sobrehumano que se había usado tan a menudo para describir a los servants en Caldea era tan cierta como siempre. Ella, como Mash, había estado justo detrás de Kratos en cada paso del camino. Y esa, en retrospectiva, debería haber sido la primera señal. Al principio fue sutil. Ella normalmente estaba a su lado, nunca demasiado cerca, pero siempre ahí. Observándolo, escuchándolo, entablando una conversación con él en los pocos momentos en que tenían aliento para decir palabras, generalmente solo cuando se detenían para pasar la noche. Podría haber pasado por simple curiosidad, si la advertencia de Liz no resonara en su mente.
Ella no lo había llamado Anjin ni una sola vez, algo que había disipado sus temores, hasta la segunda noche, después de que escucharon una explosión masiva muy al este, uno que solo podía ser la destrucción del castillo Xegte. Si bien todos habían llorado a su aliado caído, Kiyohime había sido la que más lo había tomado, ya que tenía cierta familiaridad con su compañero dracónico sirviente del trono. Esa mañana, se despertó y la encontró acurrucada a su lado, profundamente dormida y demasiado cerca. Una parte de él quería descartarlo como simplemente una reacción al trauma de perder a un amigo, y ella y Liz eran amigas, a pesar de su relación a veces conflictiva, pero ahora conocía la leyenda de Kiyohime. Y los Evans, como le habían dicho repetidamente, eran esclavos de su leyenda. Durante los siguientes 2 días, Medusa y Jeanne observaron atentamente a Kiyohime. No se había vuelto a quedar dormida junto a él, y todavía se había abstenido de llamarlo Anshin. Seguía siendo Kratos o señor, imitando a March en ocasiones. Pero Medusa informó que una noche, mientras estaba de guardia, Kiyohime había estado hablando sola en voz baja, manteniendo una conversación entre ambos lados. Si bien había estado demasiado silencioso para escucharlo todo, había oído el nombre de Kratos al menos una vez. Estaba claro, aunque la chica podría saberlo, en un nivel racional que Kratos no era su posible amado, su leyenda, y la locura que era la maldición de cada berserker estaba comenzando a pasar factura. Y probablemente, porque él le había salvado la vida, y eso había desencadenado algo en la mente fracturada de la niña. Kratos encontró que su opinión sobre el trono de los héroes se deterioraba aún más. Ya era bastante malo que estos espíritus pudieran ser invocados por magos indignos de su servicio y obligados a realizar actos inferiores a ellos, pero los berserkers fueron degradados aún más, sus mentes fueron robadas por la clase en la que habían sido colocados. Kiyohime estaba estable, por ahora, pero ¿cuánto tiempo duraría eso? El tiempo suficiente para que mataran a Baldur y restauraran la Francia pasada. Y si había perdido de vista la realidad antes de llegar a Orleans, ¿qué podía hacer? Si la expulsaba del grupo, se arriesgaba a provocar una batalla que bien podría arruinar todo su plan. Medusa y Jeanne estuvieron de acuerdo en que hablar con ella serviría de poco si su locura ganaba dominio sobre su mente. Distorsionaría todas las respuestas a la realidad que deseaba, en lugar de a la realidad que existía. Ni siquiera consideraría la opción de matarla y enviarla de regreso al trono. Si ella fuera una bestia voraz como el berserker de Fuyuki, y activamente peligrosa, habría sido una cosa, pero en el peor de los casos, Kiyohime simplemente estaba delirando. Loca, sí, pero ella no era una amenaza. No en este momento. Y no al grupo. Así que ella permaneció a su lado, y él guardó cuidadosamente sus palabras, y esperó que su mente permaneciera intacta el tiempo suficiente para ver esta singularidad resuelta. Nuestros escáneres muestran que el ejército se acerca al castillo de Drácula, afirmó Romani, mientras sus ojos parpadeaban entre las pantallas de su pantalla. Si cumplen con el plan, enviarán una pantalla para atraer a los Wyverns y comenzarán el bombardeo poco después. Así que es ahora o nunca. Significa que será mejor que baje a los ataúdes y haga mis estiramientos. La sonrisa de Q era positivamente salvaje. Después de estar sentado sobre mi trasero durante casi una semana, finalmente voy a poder ver algo de acción. No me hagas esperar demasiado, Kratos. Entrenar contigo fue divertido, pero pelear a tu lado es mejor. Con un alegre gesto, se alejó de la pantalla de Da Vinci, permitiendo a la mujer recuperar su asiento. Siegfried se irguió en toda su altura, sus ojos se quedaron quietos y muertos mientras contemplaba a su enemigo. No lo decepcionaré, señor Kratos. Pelea bien. Kratos y el resto del grupo se alejaron de Siegfried, todos observando atentamente a Fafnir, pero no tenían por qué haberse molestado. El monstruo solo tenía ojos para su enemigo destinado. Colmillos y garras descendieron del cielo, pero se encontraron con una espada brillante que saltó hacia el dragón. Balmun estaba por todas partes, lanzándose a izquierda, derecha y centro para esquivar garras que habrían partido a Siegfried en dos, o mandíbulas que lo habrían tragado entero. Llovió sangre, tanto la sangre tóxica del dragón como la sangre más roja del hombre. En unos momentos, su lucha los había llevado mucho más allá del horizonte.
Ya no podemos hacer nada más por él, dijo Jeanne, con el rostro destrozado. Justo como pensó que sería. Kratos gruñó. Nos dirigimos a la sala del trono a toda prisa. Cuanto antes lleguemos, antes terminaremos esto. Avenger puso los ojos en blanco. Buen discurso, gruñón. No renuncies a tu trabajo diario para convertirte en un orador motivacional, Tou. La mujer de cabello pálido miró fijamente a Kiyohime, quien la había golpeado en el costado con su abanico. La chica más baja le devolvió la mirada. Compórtate, vengador. Todos estamos ansiosos por vengar a Elizabeth, incluso si nuestra clase no nos obliga a hacerlo. Suficiente, retumbó Kratos. Nos movemos. Manténganse cautelosos. Partieron a paso rápido, con los nervios a flor de piel, todos esperando ansiosamente el momento en que serían notados, porque serían notados. Ya fuera la gran cantidad de firmas de servants que se acercaban, el resplandor divino de Kratos o simplemente la cadena de enemistad que existía entre Siegfried y Fafnir, no podían ocultarlo. Sería imposible que sus enemigos pasaran por alto algo en su grupo. Solo era cuestión de qué y cuándo. Resultó que cuando habían cruzado la mitad del terreno que se interponía entre ellos y la propia Orleans. Y que fue un dragón que surgió de los terrenos del castillo, chillando con rabia sin sentido. Siegfried se detuvo junto a Kratos, sin dejar de mirar al Wyrm que volaba hacia ellos a una velocidad imprudente. ¿Es hora, entonces? Sí, Kratos extendió su mano y Siegfried la tomó. Un hilo más se grabó en la mente de Kratos, este era firme y confiable. Un árbol desgastado, pero implacable. Uno que resistiría las tormentas más feroces. Tenemos nuestro objetivo, al igual que él. Siegfried no había podido contarle a Kratos mucho de cómo había matado a Fafnir en su vida. Sus recuerdos al respecto eran, en el mejor de los casos, irregulares. Los cazadores de dragones en este mundo aparentemente entraban en una especie de trance cuando luchaban con un verdadero dragón, uno que dejaba poco espacio para el pensamiento, solo el corte y el empuje de una lucha de vida o muerte contra un enemigo como ningún otro. Pero estaba seguro de que, ahora que había herido a su némesis, Fafnir vendría por él a la primera oportunidad y lo encontraría, como era su deber como caballero. Había sido extrañamente profético. Reanudaron su marcha, sabiendo que Fafnir no sería la única bienvenida que recibirían desde el lúgubre castillo. Los servants dentro sabían que vendrían ahora. El silbido de las flechas en el aire señaló el siguiente obstáculo que tendrían que superar. Se alzaron los escudos, Kratos y Maj tomaron la delantera, mientras las flechas caían sobre ellos. A alguna distancia al este de Orleans, Siegfried se limpió la sangre, tanto la suya como la de Fafnir, de su cara, mientras respiraba con fuerza en su pecho. Por encima de él, Fafnir daba vueltas, chasqueando y rugiendo, mientras la sangre contaminada aún goteaba sobre la tierra. Aunque no tenía forma de juzgar realmente basándose en sus confusos recuerdos de su encuentro pasado con el monstruo, esto parecía ir bien. Se las había arreglado para evitar recibir una herida grave en el frenético choque que había tenido lugar hace unos momentos, aunque tampoco había logrado asestarle un golpe contundente al Wyrm. No tenía idea de cuánto tiempo habían luchado. Solo había estado su enemigo, y la vida o la muerte. Según su mejor suposición, la batalla en el aire lo había llevado a cierta distancia de Orleans, pero afortunadamente no tan lejos como para que su conexión con su maestro se tensara. Afortunadamente, porque matar a Fafnir requeriría cada trozo de maná que pudiera reunir, y algo más. Siseando, Fafnir descendió con las garras extendidas. Balmung se levantó bruscamente y, con la rapidez del rayo, detuvo las garras, derribando los enormes brazos a un lado. Sus piernas se agitaron y saltó hacia adelante, rodando bajo las mandíbulas que habían sido el verdadero ataque de Fafnir. La criatura había sido una vez una criatura sensible y pensante, antes de que la maldición la transformara. Demasiados habían pensado que era solo una bestia sin sentido, y había pagado un alto precio por ello. Se arrodilló alrededor del área del estómago del dragón. Balmung se movía con su cuerpo, la punta de la espada cortaba las escamas más suaves de la parte inferior del dragón. Pero antes de que la hoja pudiera clavarse profundamente en la carne vulnerable, las garras traseras estaban allí, y detrás de ellas, una cola chasqueante.
Saltó desde donde había estado agachado, Balmung cortó una sola garra mientras se liberaba, la cola puntiaguda arruinó el suelo donde había estado un momento después. Todavía no hay golpes contundentes, pero cada corte que hizo minó un poco más la fuerza de su enemigo. Gritando de rabia, Fafnir se estrelló contra el suelo y medio deslizándose, medio arañando su camino hacia Siegfried. Una vez más, se vio obligado a saltar cuando unas fauces de dientes amarillentos y espuma tóxica salieron disparadas, destrozando árboles podridos al cerrarse. Apenas había aterrizado cuando se vio obligado a elevarse en el aire, cuando Fafnir golpeó su cuerpo como un látigo y la cola dentada cortó el aire. Siegfried evitó fácilmente el peligro, aunque el crujido que partió el aire le hizo estremecerse al pensar en lo que un ataque así podría hacerle a su cuerpo. Balmung se giró entre sus manos y aterrizó en la cola del dragón, apuñalando con la espada y finalmente hundiéndose profundamente en el cuerpo del monstruo. Fafnir aulló, clavó los talones y agitó la espada hacia adelante y hacia atrás, hundiéndola más profundamente y ampliando la herida. Si pudiera cortar los nervios aquí. Otro aullido de rabia, debió haber golpeado un punto particularmente doloroso, y Fafnir volvió a torcer su cuerpo, y con un crujido que hizo que el primer sonido fuera manso en comparación, logró desalojar al caballero, arrojándolo a través del bosque. Esta vez fue el cuerpo de Siegfried el que arruinó los árboles moribundos. Una savia fina y acuosa y astillas se adhirieron a su armadura mientras se ponía de pie, afortunadamente nunca había perdido el agarre de su espada. Porque a lo lejos de los dos enemigos, Fafnir estaba inhalando profundamente. Entonces, ¿sería el aliento del dragón contra su noble fantasma? Que así sea. Adoptó la postura familiar, con ambas manos agarrando su espada, con la punta hacia el cielo, y acababa de echar el pie hacia atrás, a punto de girar la empuñadura, cuando lo escuchó. Golpes de cascos, y además rápidos. Salió de la línea de árboles, un hombre, un caballero, montado en un caballo, vestido con una armadura del color del bronce y túnicas blancas ondeando mientras su caballo batía el suelo debajo de él. El cabello castaño ondeaba detrás de él y en su mano levantaba una espada, brillando con resplandor. Siegfried lo habría reconocido en cualquier lugar, porque pertenecía a una pequeña fraternidad de matadores de dragones, una fraternidad a la que también pertenecía Siegfried. San Jorge. No sabía si Fafnir reconocía al santo por quien era, o simplemente sabía, en algún nivel instintivo, que este hombre, como su enemigo destinado, era otro matadragones, pero de cualquier manera, el Wyrm no perdió tiempo en desatar su mayor poder. Arma sobre el caballero que carga. El fuego, de un verde pálido, bañó al hombre, y se separó. Desde dentro del diluvio, el corcel del caballero brilló con un brillo blanco, y las llamas fueron rechazadas, sin tocar ni un solo pelo del hombre o del caballo. Y el santo nunca detuvo su carga. Ascalón cantó, y una de las piernas de la criatura se estrelló contra el suelo, cortada tan limpiamente como quieras, todavía temblando mientras yacía en el suelo. Fafnir chilló, con una nota aguda de dolor, y sus numerosas alas batieron el aire, abandonando el suelo, poniendo desesperadamente espacio entre él y esa espada. Georgios hizo girar su montura y, en unos momentos, se había acercado a Siegfried. Bien conocido, Sir Siegfried. Su cabeza asintió, tan cerca de una reverencia como estaba dispuesto a dar, con Fafnir todavía rugiendo de dolor sobre ellos. Entonces, ¿este es Fafnir? Siegfried asintió sin dejar de mirar a su presa. Sí, buen señor, usted contempla al dragón maldito. Aunque no sabía que lo habían convocado en esta tierra, pero de todos modos me alegra el corazón verlo aquí. Georgios le obsequió con una sonrisa. Me encontré con un grupo de hombres no hace 2 días, un ejército, en realidad, me dijeron de un grupo que estaría atacando la propia Orleans, tratando de salvar esta tierra. Los acompañé hasta que sentí este monstruo levantar su cabeza, sobre lo cual, me fui porque no podía permitir que uno de mis hermanos peleara por sí solo, espero no haberme impuesto a mí mismo. La sonrisa de Sigfrido coincidía con la del rostro del santo. Ni mucho menos, hermano mío. Con mucho gusto agradecería tu ayuda para eliminar esta plaga de las tierras de Francia. El sonido del batir de alas mostró que se les había acabado el tiempo, Fafnir estaba herido, pero furioso, y venía por ellos. El acero llenó los ojos de Georgios. Entonces, ¿de acuerdo?
juntos, los dos Dragon Slayers cargaron. Orleans. Flecha tras flecha rebotó en el escudo del Spartan mientras daba paso tras paso minucioso hacia adelante. A su alrededor, las armas de las dos geanes eran borrosas mientras trabajaban para evitar que las flechas encontraran su carne. Detrás del enorme escudo de Mash, Kiyohime había encontrado refugio. Posiblemente hubiera preferido permanecer cerca de Kratos, pero había elegido sabiamente la mayor protección que ofrecía el escudo más grande que llevaba el semisirviente de Chaldea. Medusa, hasta el momento, no había tenido necesidad de sacar sus armas, su gran velocidad le permitía evitar las flechas enviadas en su dirección. Somos suficientes como para que ella no pueda enfocar el fuego contra ninguno de nosotros, pero solo está ganando tiempo. Gritó Jeanne, el sudor comenzó a filtrarse en sus ojos. Necesitamos traspasar los muros del castillo, y pronto. Realmente nos faltan algunas opciones a distancia propias aquí. Espetó Avenger, su cabeza apartándose del camino de una flecha que apenas falló en abrirle la cabeza. Quizás quieras considerar convocar a alguien con un arco, o mejor aún, un maldito lanzacohetes, en el futuro. Kratos gruñó, pero se tragó una réplica. La molesta mujer tenía razón. El arquero tenía la capacidad de atacarlos desde lejos y desde terreno elevado. Acercarse sería un desafío si ella fuera simplemente una mortal con un arco, y ella era mucho más que eso. Jinete, retumbó. ¿Puedes comunicarte con ella? Medusa dirigió su mirada a los muros del castillo y sus ojos trazaron un camino. Ella se mueve entre Tomás, como debería hacerlo. Pero creo que hay una manera. Ella frunció. Pero si ella está operando con un amigo, como debería ser un francotirador, podría terminar en problemas. Sansón no debería ser un problema, pero los otros dos. Si es el Caballero Negro, o el propio Baldur, retrocede. Atraer al Berserker hacia nosotros podría beneficiarnos, permitiéndonos sacarlo del campo. No creía que Baldur se permitiría ser molestado de esa manera, pero el Cervante enloquecido era un asunto completamente diferente. Ella asintió. Como desees. Mash, cúbreme por un segundo. Bien. La chica de cabello púrpura corrió hacia el lado de Medusa, Kiyohime a menos de un paso detrás de ella. Una vez detrás de la cobertura del escudo de Mash, Medusa se agachó, con las piernas tensas. La energía púrpura estalló alrededor de sus extremidades inferiores. Y luego salió disparada como un tiro. En cuestión de segundos, había cruzado el campo vacío entre ellos y los muros del castillo. Trozos de las paredes cayeron, hechos añicos, mientras ella volaba hacia arriba, los crujidos de sus pasos estaban tan juntos que parecían un sonido único y continuo. Por un segundo, Kratos creyó ver un revoloteo del cabello morado de la mujer mientras saltaba de las paredes a una de las torres del castillo, pero no podía estar seguro. Un momento después, las flechas se detuvieron. ¡Mover! Gritó Kratos, innecesariamente, mientras todos los miembros de su grupo se apresuraban hacia adelante ante la señal de un respiro del bombardeo. Llegaron a la puerta sin más incidentes. «Ok, ahora carajo ¿qué?», preguntó Avenger, con la cabeza inclinada hacia atrás para mirar las paredes. «Estamos escalando». El escudo de Kratos se retrajo hacia la tira de metal de su brazo. «Ahora, hagan guardia. Y retrocedan». Caminó hasta la puerta, buscando y no encontrando nada que pudiera servirle de asidero adecuado. 2 golpes de sus puños resolvieron ese problema, hundiendo el metal lo suficiente como para poder agarrarlo bien. Lo agarró, inhaló profundamente y tiró. El metal gimió, mientras la construcción de un castillo feudal del siglo XV competía con los músculos de un dios viviente. Las venas de sus brazos se hincharon y los músculos de su espalda, siempre a la vista, se hincharon hasta que parecieron forjados en acero. Avenger sacudía la cabeza con incredulidad. Jodidamente impresionante. Siempre y cuando no te lastimes la espalda haciendo ese truco. Mi espalda está bien. Escuchar esas mismas palabras que su hijo pronunció provenientes de Avenger, no podía decidir si le dolía o simplemente era extraño. Hace 3 años, antes del Ragnarok, me vi obligado a voltear el templo de Tyr. Esto fue menos comparado con eso. Me estás contando esa historia, si ambos salimos vivos de esto, Kratos. Había una sonrisa en su rostro que era casi amistosa. Te estoy obligando a eso.
Él gruñó. Jeanne, llévanos al trono. Dentro de los muros del castillo, el miasma era lo suficientemente espeso como para provocar náuseas en cualquier alma normal. Había una insalubridad en el aire que le recordó a Kratos, en cierta medida, los estrechos y asfixiados caminos del Templo de la Luz, cuando había estado bajo el control de los elfos oscuros. Es posible que Kiyohime haya tenido que limpiar un poco de baba de sus labios. No es que dejó que eso le impidiera mirar. Por un largo momento, solo estuvo la puerta de acero y el hombre luchando contra ella. Entonces, el gemido del metal dio paso a un sonido de rotura. La mandíbula de Avenger se había abierto. De ninguna maldita manera. La piedra se hizo añicos y el metal se fracturó cuando la puerta fue arrancada de sus amarres. Kratos dio un paso atrás, equilibrando torpemente la puerta mientras la sostenía sobre él. Otro paso atrás, mientras se daba media vuelta, y luego otra respiración profunda. Luego, con un rugido, empujó la puerta a un lado. El ruido del choque contra el suelo apenas se había calmado cuando Avenger dejó escapar un silbido bajo. ¡Ole mierda! Recuérdame que nunca te cabré. Los ojos de Kiyohime estaban muy abiertos. Kratos, ¿qué tan fuerte eres? Cuando llegó por primera vez a Chaldea, intentamos medirlo, dijo Mash. El Dr. Román terminó teniendo que escribir sí como respuesta, cuando no pudimos encontrar un límite superior, aunque entonces estábamos operando con energía limitada para el simulador. Habían dado solo unos pocos pasos hacia el patio, cuando se escuchó un rugido, un gran grito de algo que una vez fue un hombre, una vez, antes de que los acontecimientos le hubieran quitado la razón y la cordura. Luego, pisándole los talones, se oyó un sonido de piedra al romperse y una forma apareció en medio de ellos. Medusa aterrizó de pie un poco temblorosa. La mujer tenía peor aspecto. Tenía el vestido roto en algunos lugares y sangraba abundantemente por un corte en la frente. Lo más notable es que le habían quitado la venda de los ojos. Cuidadoso. Ella chasqueó. No me mires a los ojos. Sin mi venda para suprimirlos, existe el riesgo de que empiecen a convertirte en piedra. ¿Atalanta? Preguntó Jeanne, recorriendo con los ojos los muros del castillo, buscando al sirviente griego. No, el caballero negro. Las manos de Medusa apretaron sus armas. Las historias no le hicieron justicia, es un monstruo. Trató de arrancarme los ojos del cráneo, y solo consiguió mi venda, y luego me abofeteó con ella cuando se dio cuenta de que había fallado. Es lo que causó esto. Cuidado, él es. Lo que fuera que hubiera estado tratando de decir fue interrumpido, cuando una forma fuertemente armada irrumpió a través de una pared, rugiendo. En los pocos segundos que estuvo a su vista, la mente de Kratos asimiló furiosamente los detalles. Armadura plateada gruesa y negra. De cada grieta brotaba un humo oscuro y envolvente. Una hendidura de la visera iluminada con un rojo furioso, una cola de pelo azul ondeando desde la parte superior del yelmo. Y alrededor de su forma, los destellos de energía mágica roja. Y esta cosa se estrelló contra el escudo de Mash. La chica levantó su arma barra defensa en el momento en que el Servant atravesó la pared. El tiempo pareció detenerse, cuando Kratos vio al Servant loco empujar contra el escudo de Mash. Luego, un segundo después, se habían ido, la carga del Berserker los había llevado a otra parte del castillo. Mezcla. El grito salió involuntariamente de sus pulmones. Lo que sea, quien fuera este Servant, no era nada que Mash estuviera lista para enfrentar por su cuenta. En verdad, el aura de locura y salvajismo que emanaba de él incluso le hizo detenerse momentáneamente. Comenzó a dar un paso para seguirlos, pero fue interrumpido por un grito de Medusa. No. Tienes que llegar a la sala del trono y hacer entrar a Caster. Él es el único que puede detener a Baldur. Por un breve segundo, ella giró la cabeza para mirarlo y lo miró a los ojos. Sus ojos, al igual que su cabello, eran violetas, observó. Luego ella se dio la vuelta. Iré, mis ojos podrían petrificarlo por completo, o el tiempo suficiente para matarlo, y soy el Servant más fuerte que tienes que arrojarle. Avenger dio un paso adelante. Iré con ella. Siento que Charlie también va en esa dirección. El hecho de que no tenga su ocultamiento de presencia activado significa que probablemente sea una trampa. No es que eso lo ayude. Lo asaré, lo mantendré.
de saltar sobre tu chica o acercarte sigilosamente al resto de ustedes mientras lidian con el trasero de Baldur. Puede que no sea mucho en lo que respecta a los Evans, pero aún podría causar problemas si lo dejamos correr con vida, y se lo debo a él. Ella se burló. Una vez que esté muerto, iré a ayudar a la serpiente. Entre yo y la chica dragón, deberías estar bien. Kratos gruñó, pero no podía criticar su lógica, ya que detestaba dividir aún más el grupo, y Avenger era en quien menos confiaría fuera de su vista. No por miedo a la traición. Él creía que su necesidad de venganza era bastante genuina, dada su clase, pero carecía por completo de control y disciplina, como había demostrado más de una vez. Retumbó, y ambas mujeres se alejaron rápidamente. Medusa se alejó en un instante, siguiendo el rastro de destrucción que había quedado cuando el caballero negro había conducido a Masha a través del castillo. Avenger le pisaba los talones, aunque desvió su camino poco después. «Vamos», murmuró Jeanne. «La sala del trono está por aquí». No fue difícil encontrar a Sansón. Como ella había observado, él no estaba haciendo ningún esfuerzo por esconderse, lo cual, como ella también había notado, probablemente significaba que se trataba de una trampa. En el mejor de los casos, fue solo un intento de retrasarlos obligándolos a lidiar con él, o de separar a un miembro del grupo para reducir su concentración. En el peor de los casos, literalmente estaba metiendo su cuello en la vieja guillotina para el verdugo. Bueno, no es que ella tuviera mejores ideas. Y la exposición constante a ella demostró que su yo real había obtenido la mayor parte del cerebro en este intercambio. Afortunadamente, pateó suficientes traseros que no le molestó demasiado. Y aunque ninguno de los dos podía leer nada, ella, al menos, había adquirido el talento artístico, como lo mostraba su estandarte de la venganza con tanta facilidad. Ventaja, vengadora Jeanne. Abrió las puertas de una patada y entró en la iglesia en ruinas. Mirando a su alrededor, vio que no había cambiado mucho desde que la expulsaron de Orleans. Gilles había disfrutado impíamente profanando la iglesia una vez que ella se hizo cargo del castillo, y parece que ninguno de sus sirvientes traidores se había preocupado por restaurar el edificio a su estado anterior. No es sorprendente, ya que el único de ellos que podía afirmar tener algún tipo de cariño real por Dios se había mudado cuando le dieron su propio castillo para vivir, dejando a un par de paganos, Atalanta y Baldur, un lunático, quienquiera que fuera. ¿Qué carajo era ese caballero negro, y otro más? Quien casualmente estaba allí, arrodillado frente al altar roto. Su antiguo sirviente, Charles Henry Sanson, con la cabeza inclinada y su gran espada sostenida frente a él, haciendo esa cosa cruel que tanto gustaba a los caballeros piadosos, o eso le decían partes de su destrozada memoria. Rico, de verdad, viniendo de un verdugo. Tenía que darle crédito por su audacia. También se veía genial, así que puntos por eso. Rezando para que la paliza que estás a punto de recibir termine rápido, Charlie. Levantó la mano hasta el cuello, presionando hacia abajo, haciendo crujir los nudillos contra su pálida carne. Dios, a veces se le escapaba la mano izquierda. No puedes hacer un fuerte crujido de nudillos como se supone que debes hacer cuando eres un cojo, pero se las arregló. Era así de tonta. Dios quiere tener tanto que ver con un carnicero como tú como con un hereje como yo. Honestamente, el gran hombre podría estar más encariñado con esa pared de músculos con la que ando estos días que cualquiera de nosotros. Él no dijo nada y mantuvo la cabeza inclinada, lo que avivó su ira. No es que le hubiera costado mucho levantarla, incluso antes de que renaciera en su clase actual. Si no me respondes, me enojaré y me olvidaré de darte la oportunidad de morir de pie, imbécil. Porque aquí no estoy exactamente nadando en el tiempo. En realidad, no odio al pequeño malvavisco que está acompañando a mi maestro actual, y si me haces llegar tarde y algo le sucede, es posible que me sienta mal. La temperatura dentro del edificio comenzó a subir, aumentando con su ira. Sansón finalmente levantó la cabeza y lentamente se puso de pie. Tan grosero como siempre, ya veo. Después de que me llamaste, me pregunté cómo algo como tú podría haber sido francés. Pero después de que Baldur me explicó lo que realmente eras, tuvo perfecto sentido. Solo una copia defectuosa, ideada por un loco.
Se giró para mirarla, su rostro todavía con esa expresión suave y muerta que siempre tenía. Siempre la había inquietado, solo un poquito. Hasta las rodillas en la carnicería, cadáveres a su alrededor, y él parecía tan aburrido como si estuviera dando un agradable paseo por la plaza del pueblo. Por otra parte, probablemente había visto suficiente muerte, de cerca y personalmente, en el reino del terror, que haría falta mucho para que se preocupara por ella. Me pregunto, dijo, mientras levantaba su espada. ¿Se sentirá diferente matar a una persona falsa que a una persona real? Cuando la hoja de la guillotina acaricie tu cuello, ¿será nuevo o se sentirá como todos los demás que vi sentenciados a las tiernas misericordias de Madame? Su espada se levantó de golpe, apuntando directamente a ella. Bruja dragón, falsa Jeanne, te condeno a muerte por innumerables crímenes contra Francia y su pueblo. Su espada silbó en el aire mientras la cortaba hasta dejarla en una posición preparada. Resiste si lo deseas, lucha si es necesario. Pero tengo mi deber y lo cumpliré. Entonces la señora tendrá lo que le corresponde. La lanza de Avenger se materializó en su mano, la punta ya comenzaba a brillar al rojo vivo. Sin su mano izquierda, ella realmente no podría darle el gesto de vamos que exigía este enfrentamiento, por lo que tendría que usar sus palabras. No la cantes, Charlie, tráela. Y al unísono atacaron. Por primera vez desde que ella lo había convocado, una expresión estropeó su suave fachada. Sus ojos brillaron y parecía ansioso. Porque, si alguien merece la muerte, eres tú, bruja dragón. Me obligaste a matar a inocentes, aquellos que no habían cometido ningún crimen, todo para saciar tu necesidad de castigar a Francia, y peor aún, ni siquiera era tu deseo. Solo uno te lo entregó ese blasfemo balbuciente. Sacudió la cabeza. No, este bien puede ser el último acto que realice en esta convocatoria, pero será justo. Se adentraron más en el castillo, con Jeanne a la cabeza. Las cuerdas de Siegfried, Mach, Medusa y Avenger resonaban en su mente. Los cuatro estaban luchando, posiblemente por sus vidas. Pero estaban vivos, por ahora. Ya casi llegamos, dijo Jeanne. Solo pasa por esta área de recepción, y luego sube las escaleras Y. Se detuvo cuando entraron a una gran habitación y vieron a los dos sirvientes esperándolos. Baldur, tumbado en una silla. Todavía llevaba el rostro del hermano de Jeanne, pero con el cabello que se había oscurecido y engrosado desde la última vez que lo vieron. Los finos y dorados rizos del hermano de la doncella de Orleans se estaban transformando lentamente en los enmarañados enredos del Baldur que Kratos había conocido. Y a un rostro, antes bien afeitado, empezaban a brotarle los primeros mechones de barba. Y a su lado, quien solo podría haber sido la legendaria cazadora de la leyenda griega, Atalanta. En verdad, ella no se parecía en nada a lo que él esperaba. Delgados y esbeltos, como uno hubiera esperado de alguien cuya fama estaba ligada a su gran velocidad, pero las orejas y la cola con mechones eran extraños. Probablemente otra rareza más del sistema Servant, de alguna manera relacionada con cómo pasó sus últimos días en la forma de un león. Y eso solo la hacía más peligrosa. El odio llenó sus ojos mientras miraba a Kratos, pero no fue solo él quien provocó su ira. Sus ojos se entrecerraron al ver a Jeanne también. Y no me importa. Gritó Atalanta, con un toque de rojo inundando sus ojos. ¿Sabes lo que la madre de este niño le hizo? Lo aisló de todo, de toda sensación, de todo sentimiento, de todo para calmar sus preocupaciones. Todo para su propia tranquilidad, sin preocupación de lo que le estaba haciendo a su hijo. Y cuando él le contó cómo estaba sufriendo, ella simplemente se rió. No. Ella sacudió la cabeza con tristeza. No, no puedo dejar esto así. No puedo hacer nada por los niños que han quedado atrapados en la incineración, eso está más allá de mi alcance. Pero lo que puedo hacer es ayudar a un niño que está sufriendo justo frente a mí, aquí y ahora. Su arco se levantó bruscamente y apareció una flecha encajada en la cuerda. Sus ojos estaban llenos de rojo. Y aunque no tengo recuerdos de lo que pudo causarlo, simplemente ver tu cara, doncella de Orleans, me llena de un odio como nunca antes había sentido. Bueno, parece que ella tomó su decisión. Puedes quedarte con el santo, dijo Baldur arrastrando las palabras. Eso te deja a ti, Kratos y nuestros asuntos pendientes. Él se burló.
Aunque veo que tienes otro mocoso siguiéndote. ¿Extrañaste tanto a ese enano tuyo que tuviste que buscar otro? Kiyohime siseó, y detrás de él, Kratos pudo escuchar el crepitar de las llamas. Las escaleras al trono están justo detrás de ellos, Kratos. Solo tenemos que superarlos. Puedo manejar a Atalanta, ¿puedes encontrar alguna forma de superar a Baldur? Por fin, se burló Baldur, poniéndose de pie. Parece que pierdo mi apuesta contigo después de todo. Él realmente venía por nosotros. El rictus de odio de la arquera griega se suavizó cuando se giró para favorecer a Baldur con una pequeña y confiada sonrisa. Todo lo que me dijiste sobre él hizo que pareciera que este dios extranjero no era alguien que andaba de puntillas. Demasiadas cosas podrían salir mal con una excursión a través de las fronteras. No, él habría venido aquí. El odio volvió a su rostro mientras contemplaba a Kratos. Para intentar asesinar a un niño abusado una vez más. Su arco se materializó en sus manos, aunque no lo retiró. Todavía, no fue suficiente matarlo en tu mundo, después de que finalmente fue liberado de la maldición que su madre le impuso. Él sirve a alguien que quiere destruir a toda la humanidad. Gritó Jeanne, dando un paso adelante. No solo Francia, sino todo el mundo, en todas partes. Todos los niños que alguna vez vivieron, o que alguna vez vivirán, arderán si no se detiene a este Lef y sus compañeros. Tendré que Kratos se estiró hacia atrás y agarró el hacha Leviatán. Su longitud sería más útil que los blades en este espacio reducido, y el interior era un lugar pobre para Draupnir. Y mejor la escarcha del hacha que el fuego de las espadas. Un castillo podría arder como cualquier otra cosa. Y, si fuera necesario, podría apagar los incendios que iniciaría su posiblemente inestable aliado. Durante un largo momento, nadie se movió, el único sonido fue el crepitar de las llamas de Kiyohime. Entonces, Atlanta soltó una flecha y comenzó la pelea. Jeanne apartó la flecha de un manotazo y luego gritó cuando de repente Atalanta apareció detrás de ella y la agarró por la trenza. Con un grito salvaje, la cazadora arrojó a Jeanne a través de la puerta por la que habían entrado, luego giró y disparó una andanada de flechas a Kratos, casi a quemarropa. Levantó su escudo a tiempo, solo por poco, pero no tenía por qué haberse molestado. Una explosión de fuego, impulsada por un ventilador, convirtió las flechas en cenizas. Antes de que pudiera tomar represalias, Atalanta se fue y corrió hacia el castillo detrás de Jeanne. Entonces Baldur estaba allí. Un puñetazo se hundió en su costado, antes de que pudiera girarse, y fue derribado hacia atrás, sin aliento. Un chorro de llamas fluyó sobre Baldur, las llamas se separaron antes de tocarlo, y con una risa burlona, le dio un revés a Kiyohime a través de la habitación. Y luego quedaron solo ellos dos. El puño de Baldur se estrelló contra su escudo, el metal sonó como un gong. Kratos empujó hacia atrás, empujando a Baldur a un lado, luego se deslizó fuera del camino de un hombre telegrafiado. Probando, sacó la pierna, tratando de obstaculizar el equilibrio de Baldur. Si podía hacer que el hombre tropezara, posiblemente podría enterrarlo nuevamente y ganar el momento que necesitaría para separarse y dirigirse a la sala del trono. Fue tan inútil como si hubiera intentado golpearlo. Las piernas de Baldur fluyeron alrededor de su intento de viaje, mostrando una gracia y equilibrio que el hombre nunca había demostrado en sus días de vida. Kratos apretó los dientes. Esto probablemente significaba que luchar sería igualmente ineficaz, al igual que intentar atarlo con las cadenas de las espadas del caos. Con un grito, el pie de Baldur atacó y Kratos se apartó del camino. Siguió una andanada de puños, y Kratos los rodeó, agachándose y retorciéndose, tratando de desequilibrar a Baldur. Si no podía hacerle tropezar, tal vez podría ser que tropezara por sus propios medios. Kratos fingió un tropiezo, y Baldur mordió el anzuelo, lanzando otro golpe titánico en dirección a Kratos, uno por el que rodó fácilmente, y luego, estaba detrás de Baldur. Dio 2 pasos antes, en un instante, Baldur estaba nuevamente frente a él, con la mano envuelta alrededor del mango del hacha Leviatán. Oh, no, no te escaparás tan fácilmente, con un gruñido de esfuerzo, arrojó a Kratos de regreso al centro de la habitación. Con desprecio, avanzó. Esto no termina hasta que estés muerto, Kratos, y tengo la recompensa que me lleva de regreso a mi mundo, y a la perra de mi madre.
Kiyohime, chillona y enfurecida, saltó sobre la espalda de Baldur, intentando agarrarlo por el cuello, pero sus manos se deslizaron de su cuello como si estuvieran aceitadas. Cayó al suelo y evitó una feroz patada por los pelos, tropezando por poco. Se atragantó y luego eructó una nube de humo en la cara de Baldur, humo que se disipó casi de inmediato. «No es justo», gritó, mientras retrocedía, tratando de evitar el puño que le gritaba en la cara. En el último segundo, el escudo de Kratos se interpuso entre ellos, el metal gimió con el impacto. Baldur agarró el borde del escudo y Kratos sacudió su brazo, intentando arrojar a Baldur a un lado, pero el dios nórdico soltó el escudo en el momento en que sintió que Kratos se movía y lanzó un golpe al costado ahora expuesto de Kratos. El fan de Kiyohime logró bloquear y detener el golpe, demostrando que era más duradero de lo que su frágil apariencia dejaba entrever. Ella apartó su puño y luego saltó hacia atrás, tomando posición al lado de Kratos. No estaban llegando a ninguna parte, rápido. Y no tenía idea de cómo les fue a sus otros aliados. Todas las cuerdas de su mente, excepto la de Kuchulain, vibraban con la sensación de peligro y combate inminentes. Ninguno había aflojado todavía en lo que él supondría que era la muerte, por lo que todavía vivían. ¿Pero por cuánto tiempo? Baldur se rió. Intenta todo lo que se te ocurra, Kratos. No puedes lastimarme. Y tu tiempo se está acabando. Ya sea que mis sirvientes ganen o no contra tus inútiles aliados, tampoco pueden lastimarme. Eres hábil, yo. Te daré eso, pero eventualmente cometerás un error y luego te haré pagar con sangre. Los dedos en su brazo hicieron que Kratos girara la cabeza hacia un lado, sin dejar de mirar a Baldur. Kiyohime se mordió el labio, lo suficientemente fuerte como para sacarle sangre. Kratos. Kratos, haz un contrato conmigo. Ante su ceño fruncido, ella continuó. Puedo sujetarlo, el tiempo suficiente para dejarte escapar. Pero tendré que usar mi noble fantasma. Necesitaré más poder para hacer eso. Sus ojos se volvieron implorantes. Por favor, confía en mí, esta última vez. Mientras siga siendo yo mismo. Las manos de Baldur estaban en sus caderas, toda su postura era de cruel indiferencia. ¿Estás tramando algo? Adelante. Cuanto más tiempo pierdas, mejor para mí. Sus ojos lo miraron fijamente. Por favor, no me hagas suplicar. Déjame ayudarte, de alguna manera, a volver con tu hijo, lo único que le habían advertido que no hiciera, tanto Romani como Da Vinci y Medusa. Pero ahora, estaban arrinconados. Con cautela, transfirió el hacha Leviatán a su mano izquierda y extendió la derecha. Kiyohime tomó su mano con las de ella y otro hilo se quemó en su mente. Era algo inestable. Partes ardía con una furia ardiente, similar a la del hilo de Avenger, otras partes eran duras y escamosas, el dragón en el que se convirtió en su leyenda. Pero debajo de todo estaba el núcleo, el de una chica sencilla y corriente, que había sido superada por los acontecimientos y se había convertido en algo mucho más, que había dejado que su ira la transformara. Los ojos de Kiyohime se llenaron de lágrimas. Gracias por confiar en mí, al final de todo esto. Se secó las lágrimas de los ojos y luego dirigió una mirada acerada a Baldur. Ahora retrocede. Se paró frente a Kratos, el fuego atravesó su abanico y Baldur se rió a carcajadas. Oh, dejar que una niña pelee tus batallas por ti. Esto debería ser divertido. No le harás daño, inmundicia, la voz de Kiyohime goteaba rabia y la promesa de violencia. Si por mi muerte puedo ver que te detuviste, entonces te lo daré. Exterminaré a todos los mentirosos que huyeron de mí. La forma de Kiyohime comenzó a hincharse y crecer, su piel antes suave se llenó de escamas. Sus cuernos se alargaron y sus pupilas se transformaron en hendiduras de reptil. Meditación transformadora y emisora de llama. Ejecute Kratos. Lo sostendré tanto como pueda. Y adiós. Hubo una explosión de calor y luz, y cuando recuperó la vista, la niña había desaparecido, reemplazada por el dragón. Si Fafnir había sido más serpentino que los dragones que había visto en Midgard, el cuerpo transformado de Kiyohime estaba incluso más allá de eso. No vio alas ni siquiera piernas, solo un cuerpo largo, sinuoso y de escamas blancas. Baldur, en todo caso, no quedó impresionado. Oh, entonces este es tu triunfo. ¿Otro dragón que debo romper?
Él suspiró. ¡Qué increíblemente decepcionante! El dragón en el que se había convertido Kiyohime gritó desafiante, su cuerpo se alzó hasta casi tocar el techo. Baldur se rió de la exhibición, sus ojos se apartaron completamente de Kratos por un momento. Así que se perdió que la cola de Kiyohime, rápida como un rayo, se enrollara firmemente alrededor de Kratos. Por un momento, el Spartan se sorprendió, medio convencido de que la cordura de Kiyohime había sido destrozada por su transformación. Pero entonces su cuerpo se sacudió hacia adelante, lanzando a Kratos a través de la puerta en el extremo opuesto de la habitación. No fue un lanzamiento suave ni mucho menos. Kratos atravesó la puerta y luego cayó parcialmente escaleras arriba. Dolió. Pero ya había superado a Baldur. ¡No! Bramó Baldur, ya desdibujado mientras cruzaba la habitación, para atrapar a Kratos y arrastrarlo de regreso a la habitación. Casi lo logra. Un segundo antes de cruzar el umbral, se estrelló contra una pared de escamas y rebotó, el bulto de Kiyohime ahora bloqueaba la puerta de las escaleras. Su cuerpo se movía de un lado a otro, con los ojos fijos en Baldur mientras él fintaba en una dirección, luego en otra, intentando pasarla. Tú, perra monstruosa. Te destrozaré. Su puño se estrelló contra el cuerpo de Kiyohime, tirándola hacia atrás, haciéndola gritar de dolor, pero ella obstinadamente permaneció en su camino. Mash resopló en su pecho, el miedo retumbó en cada parte de su cuerpo. No sabía cuánto tiempo habían estado peleando. En los primeros momentos, había estado actuando puramente por reflejo y entrenamiento, bloqueando los ataques del Servant por el más estrecho de los márgenes. En ese momento, ella no había entendido cuán peligroso era este enemigo. Ella había aprendido desde entonces. No sabía en qué parte del castillo se encontraban y no tuvo tiempo de preguntarse. Solo agradeció a su buena estrella que no hubieran terminado en la armería. No es que este Servant necesitara armas tradicionales. Antes de que ella se pusiera de pie por completo una vez que se estrellaron en esta habitación, el caballero negro había agarrado 2 ladrillos y se los había enviado gritando a su cabeza. Antes de que hubieran cruzado la mitad de la distancia entre ellos, los ladrillos se habían ennegrecido, con furiosas venas rojas corriendo a través de ellos. La fuerza y el impacto cuando chocaron con su escudo habían sido mucho mayores de lo que deberían haber sido los ladrillos, ella lo sabía de alguna manera, tenían que ser los instintos de su sirviente, esos ladrillos habían llevado la fuerza de un fantasma noble. Uno débil, sí, pero un noble fantasma de todos modos. Se estremeció al pensar en el daño que esos ladrillos podrían haberle hecho si no los hubiera bloqueado. Los siguientes momentos habían sido los más aterradores de la vida de Mash, más incluso que despertar, sola, en la ciudad en llamas, más que cuando las explosiones arrasaron Chaldea, y se encontró tirada en el suelo, tan débil. Y tan fría, incapaz de sentir sus piernas. Habían sido solo ella, el Servant enloquecido y una lucha desesperada por sobrevivir. Pero ella había sobrevivido. Había sido por los pelos, pero había logrado defenderse del caballero negro. Ella había luchado desesperadamente, frenéticamente, y sus guanteletes con garras habían logrado dejarla con un puñado de heridas, pero todavía estaba viva. A veces, casi parecía que el berserker estaba dudando en golpearla de verdad, pero cada vez que parecía que su ataque se debilitaba, maná rojo fluía sobre él, aullaba y luego redoblaba sus esfuerzos. No estaba segura de qué estaba pasando exactamente, pero esos segundos de respiro fueron una bendición para ella. Le permitieron una breve ventana para recuperar el aliento. En medio del terror y la adrenalina, había algo más. Estaba profundamente enterrado dentro de ella, escondido, pero aún así revelado casi a regañadientes. Era una sensación de familiaridad, caballero del dueño, y maestría de armas eternas. Eres tú, ¿no es así, viejo? Chica, vence a esta desgracia y golpéalo al menos 3 veces por mí. Incluso podría retirar la mitad de las cosas que he dicho sobre ti si lo logras. Si hubiera tenido un momento para sí misma, podría haberse preguntado acerca de esta extraña sensación de haber conocido a este caballero, pero estaba demasiado preocupada por sobrevivir los siguientes segundos como para dedicar siquiera un solo pensamiento a esta rareza. Así que luchó, esforzándose por resistir hasta que llegara la ayuda.
Sabía, tan seguro como que el sol se pondría mañana, que su maestro, Kratos, no la dejaría enfrentar esto sola. Y su fe fue recompensada. Con un crujido parecido a un boom sónico, Medusa entró disparada en la habitación, moviéndose tan rápido que casi era una mancha borrosa. Sus ojos brillaron y, por un segundo, el caballero negro quedó congelado en su lugar. El pie de Medusa chocó contra su casco, el metal crujió por la fuerza generada por su patada, luego ella voló hacia arriba y pasó junto a él, mientras el sirviente agarraba una viga de madera y la balanceaba, intentando romper cada hueso del cuerpo del sirviente griego. Las cadenas resonaron y cobraron vida, envolviéndose alrededor de la garganta del berserker. Medusa aterrizó, con los pies plantados en el techo y los brazos abultados, mientras arrojaba al Servant contra la pared opuesta. Por un segundo, todo estuvo en silencio, mientras Medusa saltaba del techo y aterrizaba al lado de Mash. ¿Estás herido?, preguntó, con los ojos expectantes, esperando que el Servant reapareciera en cualquier segundo. Estoy bien, respondió Mash, respirando aire en sus pulmones. Señor Kratos, dirigiéndose hacia la sala del trono. Vine para respaldarte. Avenger debería estar aquí una vez que haya terminado con Sansón. Solo tenemos que aguantar hasta entonces. ¡Ah! Rugiendo incoherentemente, el berserker atravesó la pared. Sus manos se abrieron y de repente se llenaron. Rifles de asalto. ¿Cómo? La exclamación de Medusa fue cortada, cuando el enloquecido Servant abrió con ambos cañones. Mash se agachó detrás de su escudo, tratando desesperadamente de ocultar cada centímetro de sí misma detrás del metal sólido, estremeciéndose cuando las primeras balas rebotaron en él. Medusa despegó, volando a través de la habitación, apenas manteniéndose por delante del chorro de plomo. El torrente de fuego continuó, mucho después de que debería haberse quedado sin municiones, tanto tiempo que Mash comenzó a darse cuenta de que tenía que hacer algo para romper el punto muerto. Estaba a salvo detrás de su escudo, pero Medusa no podía seguir así para siempre. Vacilante, dio un paso adelante, aterrorizada de dejar que siquiera una pizca de ella se asomara detrás de su escudo. Cuando lo logró y no sintió que una bala le atravesara la carne, dio otro paso, con más confianza. Y luego otro. Luego ella estaba corriendo. El largo y continuo rugido que el berserker había estado emitiendo se cortó cuando Mash chocó contra él, su escudo dobló el cañón de los rifles hacia atrás. El loco nunca soltó los gatillos y las armas fallaron y luego explotaron en sus manos. Esto solo pareció enojarlo aún más. Arrojó los restos destrozados de los rifles a Medusa, mientras la mujer se tambaleaba entre ellos, luego retrocedió y golpeó el escudo de Mash, cuya fuerza la hizo volar varios metros hacia atrás. Medusa se abalanzó, sus estacas se clavaron en la rendija del ojo de la visera del caballero, pero él cayó hacia atrás, sus pies se balancearon hacia arriba para golpear a Medusa en el estómago, enviándola a estrellarse contra el techo. El berserker se puso de pie de un salto, con las piernas tensas para saltar y terminar lo que había comenzado, pero el escudo de Mash se estrelló contra su costado, haciéndolo tambalearse, y Medusa descendió del techo, con la pierna cayendo en una brutal patada con hacha, uno que el Servant solo pudo hacer. Simplemente se evita saltando hacia adelante en un rollo. Más rápido que un pensamiento, se giró, agarrando parte de la mampostería que había sido lanzada por el aire por la patada de Medusa y arrojándola hacia las dos mujeres. Mash levantó su escudo a tiempo para protegerlos a ambos, luego se preparó para el siguiente ataque, que no llegó. El caballero negro la estaba mirando, otra vez, esa extraña vacilación una vez más se había firmado. ¿Qué? Comenzó Medusa. No lo sé, respondió Mash. A veces, simplemente se detiene. Antes de que la energía roja lo invada y ataque aún más fuerte, suena como un sello de comando, uno contra el que está luchando. Medusa estaba sondeando suavemente su estómago, haciendo una mueca cuando sus dedos atravesaron el lugar donde el otro sirviente la había pateado. No sé por qué usarían uno en un berserker, pero esto podría darnos nuestra ventana. La próxima vez que se congele, nosotros. Medusa se detuvo, con los ojos vidriosos. Mash, lo siento, pero tengo que irme. Por favor, intenta seguir con vida. Y entonces Medusa desapareció en una lluvia de chispas doradas y volvió a quedarse sola.
Kratos subió corriendo las escaleras, moviéndose más rápido que nunca. Las paredes resonaban con los sonidos de la habitación que había abandonado, los sonidos de una lucha titánica, y los gritos de un dragón de dolor. Después de lo que pareció una eternidad, las escaleras se nivelaron y vio la puerta encima de ellas, tan llamativamente decorada que no podía ser otra cosa que la entrada al trono de este castillo. Una parte de él se dio cuenta de que los sonidos del combate detrás de él habían cesado. Atravesó las puertas, reduciendo las astillas, y sus piernas no se detuvieron hasta que estuvo lo suficientemente cerca del trono como para tocarlo. Levantó su brazo izquierdo y presionó el botón para activar el comunicador. Sorprendentemente, todavía estaba intacto, a pesar de todo lo que había pasado en esta singularidad. Romano. Rugió. Estoy aquí. Leiline, conectada. Listo para activar la sustitución. Romaní claramente estaba al borde del pánico, sus ojos moviéndose de una pantalla a otra, tratando de alguna manera de monitorear las diferentes batallas que tenían lugar dentro y fuera de Orleans. No tenemos el poder para mantener a Medusa y Q manifestados a la vez, tendremos que retirarla. Hay demasiado riesgo de que se apague un generador, y eso los haría perder a todos. Sus ojos se encontraron con Kratos, el miedo llenándolos. Va a dejar a Match sola contra ese caballero negro. Avenger todavía está luchando contra Sansón, ¿estás seguro? Kratos podía oír pasos, pesados y rápidos, resonando desde el hueco de la escalera. No tenía tiempo. Sí. Gruñó, con el estómago retorcido. Hazlo. Ocurrieron tres cosas a la vez. Baldur irrumpió en la habitación, gritando el nombre de Kratos. En la mente de Kratos, el hilo de Medusa se atenuó y se aflojó, mientras su sensación de su presencia se desvanecía. Vagamente, escuchó lo que pensó que era el sonido de dos manos conectándose, golpeándose en las palmas. Y la cuerda de Cuchulain cobró vida. Y entre Kratos y Baldur, una forma surgió, los vientos azotaron la sala del trono. Finalmente. Gritó el caster de cabello azul, con expresión extasiada. Cuchulain hace su gran entrada.